Lo recuerdo como si fuera ayer mismo. Yo tenía 9 años. Estaba durmiendo, en la cama, era de madrugada. Mi habitación era la más alejada del resto de cuartos, de dormitorios de la casa. Era la más próxima a las escaleras que daban al sótano. Nada más entrar en el pasillo de las habitaciones, a mano derecha, ahí estaba yo, ese niño de 9 años, durmiendo en la oscuridad absoluta. Cuando de repente me despierto y siento como esa ligera brisa de cuando alguien pasa al lado tuyo. Eso que sientes, ¿no? Esa ligera brisa. Y unos pasos que se acercaban. Una presencia que sentí literalmente. No era un sueño, no era una pesadilla, era algo que tengo grabado. Hasta el punto de que en ese momento yo dije, mamá, pensando que era mi madre la que había entrado, o incluso mi hermana, quién sabe. Imaginaros la situación. Pero yo sentía como una presencia que se iba acercando cada vez más a mi cama, hasta el punto de que, no pudiendo aguantar más, me levanté y corrí hacia el dormitorio de mis padres. Ahí pasé la noche. Y recuerdo que días después acudió a casa un sacerdote a dar unas bendiciones. Y esa experiencia no volvió a ocurrir. Algo curioso, ¿no? Que quería compartir con vosotros porque es un poco lo que vamos a hablar hoy aquí. Y fijaros, hace no mucho tiempo, leyendo un libro, me topé con una historia, la historia de una casa en Madrid. Una casa que había sido habitada durante 40 años por un matrimonio que ya en ese momento tenía cierta edad, era un matrimonio anciano. Y la familia, los propietarios de esa casa, habían estado años, todos esos años viviendo fuera de España, por trabajo y tal. Pero un día deciden volver a su casa en Madrid, la que tienen alquilada este matrimonio anciano. Entonces se topan con eso, ¿no? ¿Cómo echamos a esta gente de ahí que lleva toda su vida, es su hogar, tantos años ahí, y no tienen ninguna casa a dónde ir? Después de un pleito que ganaron, pudieron estos dueños propietarios de la casa volver después de 40 años a su propiedad. Se instalaron ahí. ¿Y qué ocurre? Que poco después, unos años después, se enteraron de que ese matrimonio, antiguos inquilinos de su casa, habían fallecido. Además de tristeza, de sufrimiento, porque no tenían nada, no a dónde ir, porque todo aquello, momentos alegres, su vida entera la habían pasado en esa casa. Una casa señorial, una casa bien decorada, amplia, ¿no? Ahí habían hecho toda su vida. Estos ancianos, como digo ya, habían fallecido y empezaron a ocurrir cosas en la casa desde entonces. ¿Qué cosas? Los hijos de la familia empezaron a escuchar en las paredes ruidos, como si alguien llamara, ¿no? Por el otro lado de la habitación, de la pared. Se escuchaban por las noches ruidos en la cocina, pasos. Es decir, cosas que les inquietaban, ¿no? Empezaron a inquietarse, lógicamente. Y uno de los hijos de la familia llegó a escuchar una voz que le decía: estamos aquí. Acudió un sacerdote, dio una serie de bendiciones y ahí se quedó todo. Una experiencia que, si la enlazamos, queridos amigos, con otras muchas experiencias que se han producido, no sé si la mía también entra dentro de eso, no lo sé, pues podemos de alguna manera llegar a la conclusión, según además el Catecismo de la Iglesia Católica, que son almas del purgatorio,
almas purgantes que están ahí y que se valen de estos fenómenos que a nosotros, claro, lógicamente nos sorprenden al común de los mortales. Se valen de esos fenómenos para llamar nuestra atención y pedir oraciones. Porque al final es eso, pedir oraciones. Por ejemplo, en mi caso, un sacerdote que vino a bendecir la casa, pues no volví ya a escuchar nada más, a sentir nada. Pero hay más casos así. Y María Sima, esta mística austriaca, que supuestamente se le aparecían almas del purgatorio, ¿no? Tuvo el apoyo de su párroco de la zona, ¿no? De donde ella era, que era su director espiritual, un hombre de fe increíble, tuvo el apoyo de él, de uno de los obispos de ahí también. Esta mujer tiene unas experiencias brutales, ¿no? Le hicieron entrevistas en vida y cuenta cómo se le aparecían las almas del purgatorio para pedirle precisamente oraciones, ¿no? Y ella dice que las almas purgantes, ¿no? Las ánimas, benditas ánimas del purgatorio, que muchas veces nos olvidamos de ellas, ¿no? María Sima decía que se manifestaban de esa manera, ¿no? Mediante pasos que se escuchan inexplicablemente, mediante golpes en la pared. Cosas así que nosotros no damos crédito, pero que pueden estar pasando. Incluso a vosotros, amigos, a lo mejor os han ocurrido, ¿no? Pues eso muy probablemente es que hay algún alma ahí que está pidiendo oraciones. Y fijaros, ¿no? Hay una historia brutal también. Una historia de un tal Claudio de Castro que, bueno, pues él en un momento dado estaba en adoración ante el Santísimo, rezando, ¿no? Pidiendo cosas, y se le viene a la mente que tiene que rezar por las almas del purgatorio, cosa que él pocas veces había hecho, ¿no? Las tenía como olvidadas, pero ese flash, ¿no? Divino ahí que le vino a la mente, esa inspiración del Espíritu Santo, que le hizo entonces ya desde esa noche misma ofrecer su sufrimiento, sus problemas, para la salvación de las almas. Y poco después, él tenía gran parte de su familia en Costa Rica, viaja con su mujer Vida, se llama, viajan a Costa Rica a ver a sus familiares, ¿no? Y entonces van a la casa de su tío Raúl. Y es increíble, ¿no? Cómo se quedaría Claudio de Castro cuando escuchó la historia de su tío Raúl, en primera persona. ¿Qué le dijo Raúl que tanto le sorprendió? Y que tanta conexión tenía, además, con ese flash que él había tenido poco antes, días antes, meses antes, no lo sé, ante el Santísimo, ¿no? De rezar por las almas del purgatorio. Pues Raúl le dijo: mira, sobrino, llevo varias noches que no he dormido nada. Estoy agotado. Y Claudio le pregunta: ¿por qué, tío? ¿Qué ha pasado? Preocupado, claro. Y Raúl le relata, ¿no? Lo que le ocurría desde hace unas noches, justo a las 3 de la mañana, en su habitación. Todo silencio, y de repente, a esa hora en punto, empieza a sonar una radio que él tiene, en la habitación a todo volumen. En la primera noche, pues bueno, se levanta, la apaga, y no le da mayor importancia. Pero vuelve a ocurrir la siguiente noche. Mira el reloj, la radio sonando, y efectivamente a las 3 de la mañana también. Se empieza a mosquear un poco, ¿no? Pero bueno, vuelve a apagar la radio, y otra noche más. Hasta el punto de que ya este hombre estaba mosqueado, ¿no? No entendía nada, imaginaros. Se puso a los pies de la cama, frente a la radio que tenía, y entonces dijo: ¿pero yo qué he hecho? En voz alta, ¿no? A modo de exclamación, de súplica, de no entender la situación. Y una voz le responde. Él lo cuenta así. Lo cuenta además en un artículo Claudio, su sobrino, de Aletella, este testimonio, ¿no? Y entonces su tío Raúl, frente a la radio, habiendo dicho: ¿pero yo qué he hecho?, escucha una voz que le dice: tú nada, pero yo soy una desgraciada. Ahí se queda. Al día siguiente,
ofrece una serie de misas por el alma de quien se había manifestado de alguna manera esas noches en su habitación. Y fue celebrar la primera misa ofrecida por esta alma y ya no volver a presenciar nada de ese tipo. La radio ya no sonó, ya no ocurrió nada más. Esta anécdota también nos muestra, ¿no? Hay muchos muchos testimonios. Nos muestra, efectivamente, que hay algo que nos rodea. Una dimensión espiritual, sobrenatural, que no podemos percibir a ojos humanos, pero que está ahí. Y que almas elegidas, por designio de Dios, como María Sima, como este hombre, como esa casa, ¿no?, que os he relatado esta historia en Madrid, de esta familia que empieza a presenciar fenómenos extraños, pues Dios lo permite para algo, y es precisamente, amigos, para sacar a esas almas del purgatorio, de ese sufrimiento en el que están, y que puedan ir al cielo. Eso es lo que piden las almas del purgatorio. ¿Hay que tenerlas miedo? No, hay que rezar por ellas. Y la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1030 dice lo siguiente: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Eso es lo que se llama el purgatorio. Ese lugar, ese espacio de tiempo en el que estaremos nosotros, ¿no?, la gran mayoría, si Dios lo quiere, purgando pecados, purgando cosas incluso que hemos dejado de hacer, tanto bien que hemos podido dejar de hacer. Ese es el purgatorio. Y el padre Luzón, tan querido en este canal, que tantas veces ha estado aquí en este mismo sitio sentado, antiguo exorcista, con tantas experiencias, ¿no?, él hablaba también en una entrevista de las almas errantes. Hay una serie de grados, ¿no?, se puede decir, en el purgatorio. El que está más próximo al cielo, donde hay más luz, donde se empieza a respirar más paz, ¿no? Luego está un intermedio, que dentro del intermedio pues habrá también más grados, ¿no?, subgrados. Y luego por último está el que está más pegado al infierno, donde según María Sima incluso Satanás pues a uno le tienta, ¿no?, le hace sufrir, a esas almas que están ahí. Es horroroso. ¿Por qué? Pues porque en ese lugar ya ahí no hay ni paz ni luz. Es oscuridad, ¿no?, y sufrimiento. Esas almas errantes, ¿no?, que muchas veces incluso se han podido quedar aquí, en los lugares donde han muerto, ¿no? Porque María Sima decía que la mayoría de veces, según las experiencias que ella tuvo, las almas del purgatorio se quedan en el lugar donde han muerto, ¿no? Entonces empiezan a ocurrir cosas ahí, se empieza, no sé, a encender una luz, una radio, a oírse golpes, ruidos, y es porque hay un alma ahí que está reclamando oraciones, ¿no? Y el padre Luzón dice, esas almas errantes, pues que están carentes de luz y carentes de paz, porque es todo lo contrario, es decir, ya cuando estemos en el cielo, lo que habrá es precisamente luz y paz, pero mientras tanto, sufrimiento es lo que hay. En el purgatorio, la esperanza que queda es que es algo temporal y que en algún día uno pasará al cielo. En el infierno es ese sufrimiento, ese rechinar de dientes para la eternidad. Curiosas estas experiencias, la mía personal que os he relatado, la de esta casa, extrañas cosas que ocurrían ahí, en Madrid. La de esta historia, ¿no?, del tío de Claudio, y luego pues también esa presencia, ¿no?, de fenómenos extraños, sobrenaturales, como queráis llamarlos, que no podemos explicar, pero que ocurren y que no debemos ignorar. ¿Cómo actuar ante eso? Estar preparados, ¿no? Y rezar. La oración. Esa es la gran conclusión de esto. Espero que estas historias os gusten, queridos amigos. Y
seguiremos ahondando en este tema, ¿no? En las ánimas del purgatorio, en experiencias brutales que ocurren, ¿no? Que han ocurrido, con nombres y apellidos, testimonios estremecedores. Siempre, queridos amigos, para seguir aprendiendo juntos y para darnos cuenta, convencernos de que hay una dimensión espiritual que muchas veces estamos ignorando en este mundo materialista, individualista, que ha renegado, por lo general, de Dios y de todo lo sobrenatural. Por eso estamos aquí. Este es uno de nuestros principales cometidos en Refugio Zabala. Recordar que hay algo, por ejemplo, después de la muerte. Hay vida. Y que, por tanto, aquí ocurren cosas. ¿Por qué? Porque está Dios, que se manifiesta en el día a día de cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿nos percatamos de ello? Hasta pronto.